Continuando con el programa de formación bajo modalidad virtual, el presente video tutorial se ha centrado en lo que es el taladro de perforación como principal componente para la construcción de pozos de petróleo y gas. En primer término, el taladro de perforación es un conjunto o un equipo que agrupa un conjunto de sistemas el cual cumplen diferentes funciones con el firme objetivo de construir un hoyo desde superficie hasta la profundidad total programada donde se encuentre el objetivo, es decir, el yacimiento productor. Estos taladros están constituidos principalmente por 5 sistemas, los cuales describiremos con más detalles en videos tutoriales subsiguientes, como son el sistema de levantamiento, el sistema de potencia, sistema de rotación, sistema de seguridad y sistema de circulación, todos vitales para las operaciones de perforación. En cuanto a la clasificación de los taladros de perforación, debemos de notar que estos los podemos clasificar de dos maneras, bien sea en base o en función al tipo de localización donde se heridas y a la potencia disponible. En cuanto a lo que sería la clasificación desde el punto de vista de la locación, podemos denotar una subclasificación, valga la redundancia, como es el caso de aquellos taladros empleados para la perforación de pozos en tierra y aquellos taladros utilizados para la perforación de pozos costa afuera o offshore. En primer término, a nivel de tierra, se han empleado los siguientes tipos de taladros, tal como se denota en la siguiente tabla comparativa. Por ejemplo, tenemos los taladros convencionales, los cuales fueron utilizados en las primeras etapas de la perforación rotatoria, la cual se caracterizan o se caracterizaban principalmente por construir la cabria en el mismo sitio o locación. El resto de los equipos que conformaban o que conforman el taladro eran transportables o se podían mudar a una localización. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir que en la primera etapa de la perforación rotacional, al nosotros construir, por ejemplo, desarrollar un yacimiento que se esperaban construir unos 20 pozos, se tenía que construir torres de manera individualizada por cada pozo. Es decir, íbamos a tener un campo donde íbamos a tener 20 torres. Son muy semejantes a lo que son las torres de telecomunicaciones, como la de CanTV o las empresas de telefonía móvil. Estas torres eran fabricadas perno a perno, parte por parte. Por supuesto, resultaban ser un procedimiento bastante costoso, ya que una vez que el pozo haya sido construido, ellas quedaban en pies. En Venezuela, evidentemente, fueron ampliamente utilizadas. Basta con ver que muchas de ellas actualmente se encuentran aún en pies en el lago de Maracaibo. Entre sus principales ventajas podían alcanzar pozos con mayor profundidad. Sin embargo, su principal limitación es el alto costo que representaba la construcción de la cabria. En cuanto a este problema, entraron posteriormente, debido a los avances de la tecnología, los taladros ensamblables, los cuales son ensamblados en secciones en el mismo sitio, ejecutan su operación de construcción de pozos, eran desmontados y podían ser mudados a otra localización. Es decir, ya es un paquete integral del mismo. No era necesario construir, o ya dejó de ser necesario construir cabrias previamente. En cuanto a las principales ventajas de los taladros ensamblables, ellos tienen menor costo a diferencia de los convencionales previamente utilizados y pueden alcanzar mayores profundidades. En cambio, entre sus limitaciones operacionales está el tiempo para ensamblar o armar la cabria. Dentro de los ensamblables podemos mencionar los autoportantes normales, podemos mencionar adicionalmente los autoportantes
normales o convencionales, el cual se caracterizan principalmente por estar de manera integrada tanto la cabria, la mesa rotatoria como el malacate, siendo autopropulsado por un camión, tal como veremos en imágenes subsecuentes. Entre las principales ventajas de los autoportantes normales tenemos que el tiempo de mudanza entre localización y localización se ve reducida y posee mayor facilidad para su desplazamiento o movilización. En cuanto a las desventajas, son taladros que poseen menor capacidad, es decir, pueden alcanzar menores profundidades al construir pozos. En cuanto a los autoportantes inclinados, básicamente son similares a los autoportantes normales, solo que entre sus principales características es que este puede generar un pivoteo de la cabria, inclusive alcanzando un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical. Entre sus principales ventajas podemos mencionar el acortamiento del tiempo de mudanza, puede perforar pozos inclinados, donde posean o existan yacimientos con acceso a localizaciones limitadas para construir hoyos de manera vertical. Entre sus desventajas es el mayor tiempo operacional, menor profundidad alcanzable y los equipos de producción, una vez terminado el pozo, quedan de manera inclinada. A continuación procederemos a ver algunas imágenes ilustrativas referentes a cada uno de los taladros de tierra. En primer lugar mencionamos lo que, o observamos, valga la redundancia, lo que es el taladro convencional. Nos preguntamos por qué, si estamos definiendo lo que son los taladros en tierra, presentamos un taladro convencional en el lago. Pues es simplemente para poder observar cómo eran las torres inicialmente en la perforación direccional. Este era el tipo que se construían principalmente en tierra y posteriormente fueron extendidas hasta el lago. En la siguiente imagen denotamos lo que eran móviles ensamblados. Estos son taladros de mayor envergadura. En este sentido vemos solamente lo que sería la estructura o la subestructura del taladro, que la observamos en esta parte, lo que es el piso del perforador y otros componentes. Por supuesto, cuando este taladro es ensamblado, quedaría como observamos en imágenes anexas. Esto generalmente se divide en 2 o 3 secciones y lleva un tiempo prolongado poder armarla cuando se muda el taladro a la localización. A continuación presentamos unas imágenes ilustrativas en cuanto a los tipos de taladros de perforación en tierra móviles, específicamente los autoportantes. Hacia la izquierda de la presentación podemos denotar un taladro de perforación móvil normal, donde observamos lo que hablábamos en cuanto a su principal característica, en la cual se encuentra la mesa rotatoria, el malacate, de manera integral y que es desplazado a través de un camión o una unidad móvil, como observamos en este caso. En el caso de los autoportantes móviles inclinados, durante la perforación, por lo general, estos tipos de taladros se observa en la imagen. Acá observamos un cuadro con una imagen comparativa, entre un taladro de hacia la izquierda observamos un taladro ensamblado y hacia la derecha un autoportante. Del mismo modo presentamos lo que son los taladros de perforación costa afuera. En la siguiente imagen se ilustra la que es conocida como las plataformas de perforación. Estas prácticamente son ciudades que se encuentran costa afuera, las cuales tienen múltiples funciones. Sirven originalmente para la construcción o perforación de diferentes pozos, principalmente de manera direccional, y que a su vez pueden o permiten incorporar equipos de producción para trasladar o desplazar la extracción de hidrocarburos hasta la costa, si éstas se encuentran cercanas a la misma. Acá tenemos también una plataforma autocontenida, la cual prácticamente es una pequeña ciudad
costa afuera, donde pueden albergar hasta 200 personas, por supuesto, dependiendo de la magnitud de la plataforma. En ella tienen su propia generación de electricidad, tanto para la parte operacional como para la parte social, pues los módulos de habitaciones, entre otros, cocina, entre otros. Acá tenemos otro tipo de plataforma de perforación, costa afuera. También tenemos lo que llamamos los tender o paquetes, que son pequeños taladros, como se observan en este caso, que no estén dentro de este espacio. Tenemos también lo que son las plataformas o los taladros de perforación denominados sumergibles. Como observamos en la ilustración, estos taladros prácticamente se utilizan para construir pozos de hasta 350 pies de longitud o de profundidad entre la superficie del lecho marino. En el fondo del pozo, realizan la operación de perforación. Una vez que está culminado, simplemente en estos compartimientos donde hay un lastre se suelta, la plataforma se eleva nuevamente y es transportada hacia otra localización, cercana o no tan cercana, pues dependiendo de donde se ha programado construir un pozo. Tenemos también las plataformas Jacob o autoelevadizas, también conocidas como tritones. De estas se disponen en el lago de Maracaibo de algunas de ellas, como las antiguas Prisa, las que emplea también la empresa Maritime. Esta básicamente consta de una plataforma que se eleva, como su nombre lo indica, sobre tres patas que se fondean o se asientan en el fondo del lecho marino. Acá presentamos una imagen ilustrativa de un jacob o tritón en el lago de Maracaibo. Otra imagen de otro perfil. En estas imágenes subsecuentes vamos a denotar el proceso de mudanza de estos jacob hasta un pozo donde será, en este caso, el jacob no se utilizaba o no se utilizó en este momento para la perforación, sino para la rehabilitación del pozo. Así es como quedan o están situadas cuando están en mudanza entre un pozo y otro pozo. Denotamos otra imagen o otro perfil donde se observa lo que es la unidad de core tubing que está incorporada, lo que es la cabria, parte del equipo de seguridad, del sistema de seguridad, lo que es la planchada. Denotamos otro perfil del taladro. Nuevamente observamos otro perfil. Del mismo modo, otro perfil. Y así sucesivamente hasta que ella comienza a elevar a sentar las patas y elevar la plataforma principal hasta una determinada altura, como se denota en la siguiente imagen. Ahora bien, cuando existen columnas hidrostáticas mucho mayores, o sea, estamos hablando de 1000, 2000, 3000 metros entre lo que es la superficie y el lecho marino, se emplean taladros de perforación denominados semisumergibles, tal como se ilustran en la siguiente imagen. Adicionalmente a lo que serían los taladros de perforación semisumergible, se emplean también los denominados barcos de perforación o drill site, como se ilustra en la presente imagen. En el lago de Maracaibo se emplean o se utilizan ampliamente las denominadas gabarras de perforación. Es simplemente una plataforma, tal como se observa, donde se incorpora una torre o cabria para las operaciones de perforación. Estas poseen autonomía limitada. Por lo general se emplean para perforar pozos someros y medianamente profundos, es decir, cercano a la costa oriental del lago.
A continuación se presentan imágenes ilustrativas de una de las gabarras de perforación utilizadas en el lago de Maracaibo para las operaciones de perforación. Ahora bien, el taladro de perforación, aparte de del tipo de localización que se clasifican, valga la redundancia, en el tipo de localización donde serán perforadas, es decir, en tierra o en pozo, también se emplea según la potencia requerida. En este recuadro vamos a explicar, por ejemplo, el taladro clase A en cuanto a sus principales características, y del mismo modo se puedan ustedes realizar su propio análisis con respecto a los taladros tipo B, C, D y E. En primer término, el taladro tipo A se puede utilizar para construir pozos hasta 8.000 pies de profundidad, cuya capacidad de la cabria está en 500.000 libras, potencia del malacate de 400 HP, las potencias de las bombas de fluido de 800 HP, poseen tanques de fluido cuya capacidad es menor a 500 barriles y un múltiple de estrangulamiento de una presión de trabajo de hasta 5.000 LPC. Evidentemente, si vamos incrementando el tamaño de la letra hasta llegar al E, podemos denotar que el taladro tipo E puede perforar pozos hasta 25.000 pies, con una capacidad de hasta 2 millones de libras, con una potencia del malacate de 3.000 HP, potencia de bombas de fluido hasta 1.600 HP o más, la capacidad de tanque entre 1.200 a 1.500 barriles y el múltiple de estrangulamiento entre 10.000 a 15.000 LPC o libras de presión. Seguidamente, a manera de información, presentamos un aspecto importante de la ubicación de un taladro de perforación en una localización de tierra. En este caso, este plano que observamos acá es denominado o conocido como el layout, donde dentro de la mesa rotatoria, donde están los principales componentes. En este caso, esta es la mesa, que sería la mesa rotatoria con los taladros estaría hacia esta manera con sus respectivas distancias. El área de tráiler estaría básicamente de unos 45 metros de acá de la mesa rotatoria. Ahora bien, es importante que estos taladros de perforación, bien sean en tierra o costa afuera, representan un paquete integral en cuanto a capacidad se refiere. Por ejemplo, aquí tenemos el equipo Pray o taladro 527, el cual posee un malacate de 2.550 HP, potencia de 1.200 HP, capacidad de tubería de 200 octavos hasta 13.500 pies, y que se emplea para construir o perforar pozos. Entre las principales características de los diferentes componentes, es decir, sistema de circulación, levantamiento, rotación, seguridad y circulación, cuentan con las siguientes especificaciones. Por ejemplo, cuenta con un malacate de Cabot 2550 de 1200 HP, el cual posee un tambor arrunado para un cable de perforación de 1 1/4, freno hidromático sencillo, un motor eléctrico de 750 HP, es decir, dos motores eléctricos, valga la redundancia, y una transmisión montado en un trailer triple eje. La cabria tiene 127 pies de altura, característica que vamos a hablar más adelante, con una capacidad máxima de 660.000 libras en 10 líneas, capacidad máxima. En la subestructura posee 13 pies de altura para la viga de rotación, almacenaje de 360.000 libras y en mesa rotatoria 660.000 libras. El top drive es un carro eléctrico, una unidad de mesa rotatoria, cuenta también con una fuente de poder de 5 generadores con motores diesel Caterpillar de 860 a 1200 HP y revoluciones por minuto respectivamente. Cuenta con 3 bombas de lodo de 1000 HP cada uno, preventores o válvulas BOP, cuenta con una BOP anular o esférica y 2 BOP sencillas, un manifold o múltiple de estrangulamiento, así como también un CUMEI o unidad acumuladora de presión, y entre otros equipos podemos denotar el bloque viajero, gancho, juntas giratorias, entre otros. Y finalmente presentamos ya un layout o un plano de lo que es el taladro 527,
que esté en una localización en específico. Así es como que se presenta el taladro, por supuesto, de acuerdo al tipo de localización donde se va a perforar el